Lindo caminar por acá, viendo el mar, viendo la costa, respirando este aire. ¿Vos qué opinás, amor? Hermoso, incluso ves gente tomando sol en bikini. Estamos muy impresionados de este centro histórico. Miren los balcones que tienen antiguos. Tienen más de 200 años estos balcones, amor. Qué increíble, es hermoso. Y ahora sí, a probar el famoso ceviche. Miren, esto es leche de tigre. Vamos a ver qué tal el ceviche peruano. Tremendo, me encantó. No puedo creer los sabores, amor. Se siente el saborcito al limón, a la leche de tigre, al pescadito. Delicioso, un manjar. Tras mío está el Puente de los Suspiros en Barranco. Es una actividad que ustedes tienen que venir sí o sí a hacerla, porque esto consiste en pedir un deseo y pasar desde el principio del puente hasta el final conteniendo la respiración para que ese deseo se cumpla. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabri Uruguay. Y yo soy Rochi de Argentina. Y bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Perú. Así es, nada más y nada menos que en su capital, Lima. Y hoy vamos a estar recorriendo toda esta hermosa ciudad. Les vamos a mostrar todo lo que ustedes tienen que conocer cuando vengan a Lima. Y nos dijeron que Lima es la capital gastronómica del mundo. Sí, qué ganas de probar las delicias peruanas, platos típicos también, ¿por qué no? Un buen ceviche. Bueno, acompáñennos en esta aventura por ¡Vamos! Perú. Empezamos el video acá en el Faro de la Marina. Muy típico este faro de color negro que está pintado con rayas blancas y tiene vista al Océano Pacífico. Fue construido en el año 1900 y miren lo lindo que es. El Faro de la Marina es uno de los puntos más fotogénicos y reconocibles del malecón de Miraflores en Lima. Está ubicado en el Parque Antonio Raimondi, es a pocos minutos caminando del Parque del Amor. ¡Wow! Qué lindo que es de cerca el faro. Miren esto, yo no puedo creer y lo cuidado que está acá este sector de Lima, ¿no? La verdad que los parques están muy bien cuidados, nos está encantando Lima. Les cuento que el Faro de la Marina que estamos viendo acá se encuentra sobre los acantilados de Miraflores y tiene vista directa al Océano Pacífico. Imagínense qué hermosura. Quiero que vean el diseño icónico que tiene este faro. Es color negro, franjas blancas, está rodeado de jardines. Los jardines están súper bien cuidados. Miren qué hermosura venir acá tranquilo, hacerte un picnic, ¿por qué no? Y disfrutar las vistas al faro. Y veo las vistas al océano desde acá. Incluso se siente la brisita del mar. La gente viene tranquila, saca a pasear a sus perros, observa las vistas. Incluso acá nos dijeron también que había parapentes, vuelos en parapente. Así es, lastimosamente no estamos viendo ningún parapente en este momento, pero acá es una actividad muy típica en Perú, en Lima, hacer parapente acá en esta zona. ¡Qué hermoso! ¡Wow! Miren lo lindo que es esta costanera, el malecón de Miraflores, vistas al Océano Pacífico. ¡Wow! Mirá, ya hay gente haciendo surf. ¡Uy, un montón! Miren, la voy a zoom. acercar así los ven. ¡Wow! Miren, ahí se ve. Es que hay tremendas olas, Fabri. Muchas olas. Miren las olas gigantes que hay y todos los surfers que están aprovechando el oleaje. ¡Wow! Hermoso. ¡Qué increíble! Sin dudas, Lima nos está encantando. Miren estos barrancos, las vistas que hay, la brisita del mar. Acá hay una brisa, se respira aire fresco. ¡Qué hermoso lugar! ¡Wow! Qué lindo caminar por acá, viendo el mar, viendo la costa, respirando este aire. ¿Vos qué opinás, amor? Hermoso, incluso ves gente tomando sol en bikini, en los parques, disfrutando, porque hay una brisa realmente y un ambiente hermoso en este lugar. Me encantó, un 10 de 10. Un 10 de 10 y estamos muy sorprendidos realmente por cómo cuidan los parques. La vegetación está todo prolijo. Además de eso no ves basura tirada. Miren la calle, mirá, no ves basura en ningún lado. La gente tira todo en el cesto, en su lugar. Está todo muy limpio, extremadamente limpio. Te sorprende, un lujo. Miren la vegetación, qué hermoso el mar. Espectacular, amor. Hermoso. Este caminito nos está fascinando. Este camino recorre todo el malecón de Miraflores. Wow. Y creo que hay un shopping, amor, acá en la costa, No me digas eso. que está colgado en los alcantilados. Wow. Eso leí, así que vamos para ahí a ver. Hago una parada para preguntarles a ustedes peruanos. Yo veo que la gente, no hay muchos metidos en el mar. Son muy poquitos los valientes, la mayoría son surfers que, bueno, tienen el traje de neoprene puesto. El agua acá en Lima, en Miraflores, en este sector,
¿Es fría? ¿Es más o menos como la de la Argentina, la de los chilenos? Respóndanme en comentarios esa pregunta, que si ustedes me dicen que es calentita o que es parecida a la nuestra, yo me tiro, Voy de cabeza y me tiro. Encontramos el sector desde donde salen los parapentes. ¡Qué emoción! Para que ustedes se ubiquen, este lugar está entre medio del faro y de la Estatua del Beso. Pueden venir acá y ver las salidas. Estoy viendo acá a un chico que va a salir y yo esto lo he visto un montón en videos. Es algo muy típico de Lima para hacer. Yo les digo la verdad, yo no me animo, quizás más adelante, en otro momento de la vida, me anime y lo haga. Yo pienso que es algo que hay que hacerlo una vez en la vida, sí o sí, es una experiencia única y particularmente acá en Lima es una actividad que se hace mucho y es muy típica y muy famosa. Así que vamos a ver cómo este muchacho sale en caída libre en Miraflores acá, parapente en vivo, señores. Claro, desde acá es donde vos podés alquilar, hacer parapente, se llama Parapentes Miraflores. Este es el lugar, ustedes vienen acá, alquilan, rentan y lo pueden hacer. Imagino que hay instructores para hacerlo. Este chico debe ser un chico ya profesional. No sé si te podés tirar solo o si sí o sí es con un instructor. Yo imagino que es con un instructor. Pero miren, lo vamos a ver en este momento. Vamos a ver la salida. ¡Qué emoción! ¡Ahí sale, salió! ¡Wow! Qué increíble ver esto desde Lima, desde Miraflores. Uno lo vio tanto en imágenes, en videos. Estar acá viviendo esta experiencia es realmente única. Miren, qué hermoso poder hacer esto alguna vez en tu vida, esta experiencia. No podemos creer lo lindo que es el malecón de Miraflores. El distrito de Miraflores nos está fascinando. Es un lugar muy turístico y es una de las zonas más lindas de Lima porque no solo tenés este caminito para caminar, sino que hay hermosos parques. Está el acantilado, está el mar. Estas vistas nos está fascinando, nos queremos quedar a vivir acá, imagínense. Por allá Barrochi, adelante, estamos llegando al Parque del Amor, ¿okay? Queremos ver la Estatua del Beso, que creo que está allá, familia. Wow, miren lo que es esto, la brisita que hay. El malecón es impresionante. Y estamos llegando al Parque del Amor, al parque que nos corresponde a Fabri Rochi, que estamos muy contentos de venir acá. ¡Qué emoción! Ya se empieza a ver todo súper romántico. Miren, hay un puestito acá que se llama Beso Francés Crepería. Y bueno, re linda la zona, la verdad que hermosa. Vamos, que nos falta muy poquito para llegar a la Estatua del Beso. Vamos, miren, ya estamos en una zona muy romántica. Está todo ambientado para parejas. Re Este lindo barcito este lugar, acá. porque te sentás acá y tenés vistas a los parapentes, tenés vista a la playa. Muy hermoso este lugar. Súper recomendable. Yo me resentaría acá. Tomás un helado, ves las vistas, hermoso. Sí, además acá tienen crepes, o sea, Claro. por acá se pueden ver los precios y se llaman besos, miren, besos dulces, besos salados. Uy, qué besos rico un crepe calientes. de Nutella con fresas. ¿Nos venimos a la tarde a ver el atardecer acá? ¿Cómo me Es parece? un buen plan venir a ver Nos el sentamos sunset acá, vemos el sunset, nos comemos algo dulce. Me gustó la Dale, idea. sigamos ahora, Dale. porque si no ya paramos a comer nosotros, somos terribles. Che, esto me hace acordar Ya al sé. Parque Güell En Barcelona. de Barcelona. Sí, ¿no será hecho por el mismo? No, miren. Mirá. Esto lo vimos en Barcelona, familia. Wow, es muy parecido. Prácticamente igual. Recuerdo estar sentados ahí en Barcelona, en el Parque Güell, y es idéntico. Está hermoso. Muy lindo. Qué lindo. Allá está la estatua. Vamos. Los parques que tiene Miraflores son espectaculares. Aprovéchenlo, vengan a ver los atardeceres acá porque es algo único. Miren que hemos viajado nosotros, pero nos están fascinando estos parques con vista al mar. Porque parques puede haber en muchos lugares, pero con vista al mar, con esta brisa. Claro, es como una costanera. A mí me hizo acordar un poco a un lugar, no me maten, que es a Mar del Plata. De verdad me hizo acordar a Mar del Plata. Los acantilados, el mar, el estilo del lugar. Me hizo acordar a la costa de Mar del Plata. Fabri se ríe. Pero a mí me hizo acordar. Díganme si no, si alguien de Mar del Plata, Argentina, lo está viendo. No, nada que ver. Bueno, miren acá. Bueno, se pueden ver frases. Ojo, miren esta frase. No dejes sitio para un beso más. Me gustó. Hay frases muy románticas escritas. Finge corazón, dile que la amas. ¿Cómo estás pasando, amor? Hermoso. La verdad, una experiencia única. Nunca me imaginé encontrarme un lugar tan hermoso con estas vistas al mar. Sorprendente. El Parque del Beso, dame Ay, un te beso. amo. ¡Mua! Ahora sí. Bueno, vamos a ver la estatua ahora. Es momento de ver la Vamos. estatua. Miren, acá está la estatua del beso. Ponen también candaditos, así como en París. Vos pones, nosotros lo pusimos el candadito, lo cerramos y pusimos la fecha. Y en un par de años, o un año quizás, lo vamos a buscar a ver si está en París. Y acá veo que hacen lo mismo y ponen los candados y sellan su amor. ¡Qué hermoso! Como pueden ver. ¿Cuánto cuesta? 15 soles. Se escribe su promesa de amor, sus nombres
la fecha de su aniversario. Una llavecita se bota al acantilado pidiendo su deseo de amor y las otras 2 llaves se las quedan ustedes. ¿Vos te acordás la fecha de nuestro aniversario? O el día Porque que si no se acuerdan o no. Sí, O el día que obvio. se conocieron. El día que se conocieron. Sí, Sí, obvio. sí. Hay un tema. No tengo efectivo. Porque aceptamos las recién lucas. llegamos. O 5 lucas son. Ah, ¿y de dónde son? ¿De Argentina? De Argentina y Uruguay. O dólares de repente. O tarjeta. ¿Tarjeta no? Ya compramos el candadito. ¿Cómo es el...? Bueno, acá la chica nos explicaba. El candado tiene 3 llaves. Una se la queda Fabri y otra yo. Después acá escribimos nuestra fecha de aniversario y lo cerramos. Lo ponemos ahí y esta llave la tiramos al acantilado y pedimos nuestro deseo de amor. Obviamente en nuestra mente la tiramos. No se puede decir porque si no, no se cumple. Y bueno, yo espero que se va a cumplir. Yo ya tengo mi deseo de amor con vos en mente. Yo ¿Vos también. ya lo tenés? Ya lo tengo. Sí, Tomás. Y a poner el candado, vamos. Vamos a escribirlo. 6 de septiembre de 2018 es nuestro aniversario, la vez que nos pusimos de novio. Y acá Rochi Fabri. Ahora lo vamos a poner allá, lo cerramos. Bueno, vamos a poner el candadito. Wow, miren Uy, ya estos está candados. muy lleno de candado. Vive el amor acá en Lima. Hay muchos enamorados por lo que veo. No sé dónde ponerlo al candado. Bueno, es un desafío encontrar un hueco. Encontrar un hueco. Mirá por acá. Mira, acá hay otro Fabri. ¿Qué te parece acá? Dale. Uy, 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 qué desafío ponerlo. Miren todos los candados que hay, familia. Lo cierro, amor. Track. Y ahora Listo. cerramos. Uy, la abrí. No. No. Listo. Quedó nuestro amor sellado en Lima, en Perú, otra ciudad hermosa que estamos conociendo, que ya vemos que la gente es muy cálida, maravillosa. Y acá sellamos nuestro amor. Bueno, y ahora dame vamos a mi tirar. llave, niño. No, espera, porque una es tuya y una es mía. Acá está la llavecita. Pedimos el deseo. Te amo. Está ubicado en el Malecón Cisneros, en el distrito de Miraflores, justo al borde de los acantilados, con una vista espectacular al Océano Pacífico. ¿Qué lo hace especial? La escultura central, El Beso. Es una gran escultura de 2 enamorados besándose, obra del artista peruano Víctor Delfín. Es el ícono del parque y representa el amor apasionado. Bueno, obviamente, como se imaginarán, acá hacen muchas propuestas de matrimonio para casarse, para que te den el sí. Y además hacen muchas competencias también de besos. A ver qué beso dura más. Eso es increíble, yo no lo había escuchado nunca en mi vida. Imagínense esa actividad, ¿no? Besándose y el que dura más gana. Increíble. Nada más lindo que viajar a un nuevo país como es Perú para nosotros y estar usando internet ilimitado con una SIM de viajes. Así que ya saben, Viajar eSIM es la SIM que usamos nosotros cuando viajamos porque tenemos internet ilimitado en cualquier destino. Imagínense ustedes si van a Estados Unidos, Europa, Japón, China, a cualquier destino o inclusive vienen a Perú, pueden usar Viajar eSIM y les damos el cupón de descuento Vivir Viajando para que tengan un 15% de descuento. Y lo mejor de todo es que si no saben usar esta nueva tecnología de SIM, tienen soporte las 24 horas a este número de WhatsApp. Te van a ayudar a instalar la SIM y te van a contar todo. Así que ya saben, viajen con Viajar eSIM. Seguimos grabando el vlog de Lima. Gente de Perú, a ver si nos pueden decir qué es esto. ¿Es un hotel? ¿Es un restaurante? No sé, pero lo que sí sabemos es que tiene vista al mar porque está metido en un muelle. ¡Qué increíble! Miren, después de unos minutos, como les dijimos, una pareja sacándose sus fotos de boda. Esto efectivamente es así como nos contaron. Hacen propuestas de casamiento, se hacen fotos de 15, fotos de matrimonio. Un lugar ideal para este tipo de propuestas, sin duda, la Estatua del Beso. Acá también en el Malecón se puede hacer ejercicio gratuito. Sí, miren, hay máquinas para hacer ejercicio al aire libre, como pueden ver, con estas vistas al mar. Tremendo. Sí, hay mucha gente también en las barras haciendo fuerza. Hay muchas de esas por todas partes y hay diferentes tipos de estas máquinas. Hay variedad. Así que está bueno, si quieren venir a entrenar al aire libre, es una súper opción. Me encantó. Miren allá las otras. Hay un chico entrenando. Vienen mucho a entrenar acá porque, claro, venir a entrenar acá es mejor que ir a un gimnasio. 100% mejor. Nos estamos adentrando al barrio Miraflores porque estamos buscando un restaurante para ir a comer, un lugar típico. Y nos estamos dando cuenta que es muy tranquilo, muy seguro este barrio. Así se ve a simple vista. Miraflores, ustedes nos comentarán en los comentarios, los vamos a estar leyendo. Pero la realidad es que a nosotros nos preocupó un poco venir a Perú en esta fecha porque está declarado un estado de emergencia. Así es, nos estuvimos informando, toda nuestra familia, nuestros amigos,
amigos nos dijeron no vayan a Lima, no vayan a Perú ahora, porque está complicada la situación con el tema de los vándalos, la seguridad, los sicariatos. Está muy jodido Lima, pero por ahora en Miraflores Se ve tranquilo, pero bueno, por ejemplo, nosotros hablamos con los Uber, con los taxis y nos dicen que no salgamos de noche. Eso es tan así, también queremos preguntarles a ustedes qué opinan, porque bueno, nosotros la verdad eso nos generó miedo y dijimos, bueno, de noche no salgamos, grabemos todo de día, toda nuestra experiencia de día y de noche nos resguardamos. Además vamos a estar una semana en Perú y queremos saber por dónde movernos, por dónde no, porque sabemos que está complicada la situación. Y acá no vimos en Miraflores, estuvimos viendo en redes sociales que habían militares en las calles. Nosotros Pero no vimos ningún militar en ningún lado por ahora. Por ahora no. Pero se entiende que en Miraflores no entra nada malo, o sea, está muy protegido, hay cámaras por todos lados, entonces creemos que acá no nos va a poder pasar nunca nada. Ojalá. Qué bonito que es el barrio de Miraflores por dentro. Las casitas son súper pintorescas, la verdad se ve muy lindo. Hay muchos murales, por lo que veo se usa mucho aquí el mural y eso me encanta. Y bueno, mientras nos dirigimos al restaurante, la estamos pasando genial porque estamos conociendo el barrio desde adentro. Así es, como pueden ver, vemos todo muy limpio, muy ordenado, espectacular Miraflores. Qué lindo el lugar, diferente a cualquier restaurante que hemos ido. Gracias. Amor, qué pintoresco que es. Me encanta, ya se siente el olorcito a pescaditos y es muy lindo, es como un restaurante de mar, muy hermoso, muy buenas vibras. Yo estoy muy ansioso por probar el ceviche porque me dijeron que acá es el mejor lugar para probarlo. ¿Dónde está? No, mirá eso, mirá eso. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo lo vi, la miré a la chica y nos sonreímos porque no puedo creer esos postres. Hay miniaturitas de pescado, no. Me vuelvo loca, con este lugar me vuelvo loca. Bueno, dato importante, no sé si ustedes saben, pero Rochi es alérgica al pescado, así que vamos a tener que buscar una comida típica que no tenga Gracias. pescado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Hay comida sin pescado también? Tenemos lomo saltado. Ah, bueno, Eso gracias. es típico peruano. Me gusta. La carne peruana es muy rica, muy buena. Yo como mucho anticucho, que es el corazón, y yo lo he probado y la verdad me ha encantado. Es como un pincho que viene así del anticucho y es delicioso. Ya lo probaremos de vuelta. Bueno, miren la entrada que nos trajeron. ¿Qué son ¿Qué estos será porotos? No, para mí esto es semilla. Maíz. Maíz, probamos. Es maíz. ¿Y esta ¿Cómo maíz? salsa de qué será? Picante. No, Pica. es picante. Re. Está Re. bueno el maíz este. El maíz está bueno. ¿Cómo se llama este maíz y cómo se llama esta salsa? Pongan en los comentarios. Nos trajeron el menú, la carta. Vamos a ver qué hay. Conchas al ají amarillo, tortilla de choclo. A ver dónde está lo que vine a buscar. Chaufa negro, que es en veda. Hay una milanesa de pollo napolitana. Hay Milanesa napolitana con queso y jamón, con pasta corta, Alfredo o pesto. A ver, piqueo, pulpo al olivo, leche de tigre, wow. Esto nunca lo vimos. Yo quiero probar el ceviche, le soy sincero. Sí, me parece Así que es que- lo ideal. Un buen ceviche y también te podés pedir miniaturas de pescado que veo que salen mucho fritas y las comen un montón, así que deben ser súper ricas. Me parece una buena Una idea, buena hay mucha combinación. variedad, mucha variedad. Y ahora sí, a probar el famoso ceviche. Miren, esto es leche de tigre. Vamos a ver qué tal el ceviche peruano. Tremendo, me encantó. No puedo creer los sabores, amor. Se siente el saborcito al limón, a la leche de tigre, al pescadito. Delicioso, un manjar. Aprobadísima la comida Qué peruana, locura. exquisita. Yo no puedo entender lo rico que es el ceviche peruano. No. Lo quiero comer todos los días. ¿Como literal. sabor a qué tiene? ¿Parecido a Es qué? pescadito con limón, leche de tigre, un sabor único. que Crudo, solo- ¿no? Sí, es crudito el pescado. Es un sabor único que solo lo sentís cuando comes ceviche. Gracias. Ya estamos terminando nuestro plato y está muy bueno porque viene con camote, choclo, leche de tigre, cebollita y el pescado. Amor, ¿qué tal estuvo tu plato? Vinimos ahora a conocer el shopping Larcomar. Como pueden ver, está por ahí detrás y está sobre los acantilados. Esto es de no creer, yo nunca vi una cosa igual. Se ven los acantilados, vamos a entrar y les vamos a mostrar qué tal este shopping que dicen que es el mejor de Lima. Y estamos
Estamos entrando al Arcomar y miren la entrada. ¡Qué lindo! Todo pintado. ¡Wow! Nos está encantando. Un shopping en los acantilados. ¡Qué belleza, Perú! Estamos en el shopping y efectivamente es increíble. Miren las vistas. Esto es el shopping para que ustedes se den una idea. Mirá las vistas que tiene. Es un shopping abierto, ¡Wow! pero está hecho acá en los acantilados. O sea, es una estructura única. Claro, que está acá en imagínense Lima. que los restaurantes tienen todos vistas al mar y tienen una variedad de locales impresionantes y nos dijeron que muy buenos precios, así que vamos a entrar a conocerlo, esperemos no querer comprarnos todo. Bueno, acá ya podemos ver Nike, amor, hay marcas buenas. Es muy creativo, muy único. Lindo. Y lo muy que está único. bueno es que es abierto, es como galerías, eso me encanta. Me hace acordar mucho a los shopping así de Miami, muy bonito. Miren, tiene más pisos, ¿eh? Tiene como 3 pisos el shopping, bastante grande. Hay muchas marcas, Calvin Klein, opa, hay marcas de lujo acá. Así que ya saben, si están buscando un shopping lujoso, vengan a este, porque además de poder hacer compras, pueden tener esta vista y pueden tomarse un cafecito ahí y ver esta vista del mar, que es espectacular. El shopping realmente es enorme, yo no les puedo explicar la extensión. No es muy grande en alto, pero sí en largo. Y tiene unas vistas a la ciudad increíbles. Todos los restaurantes que ustedes ven acá detrás mío dan al mar. Es hermoso para venir a comer al atardecer. Qué lástima que no lo conocimos antes, porque si no hubiésemos almorzado acá con estas vistas que son impagables. Hermoso. Increíble este shopping, no lo podemos creer. Después de recorrer la parte más moderna y costera de Lima, llegamos al centro histórico, al corazón de la ciudad. Acá se fundó Lima. Estamos en el centro histórico de Lima, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Acá se encuentra la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno y muchas iglesias coloniales que reflejan la historia del Perú virreinal. Y acá verán que todo cambia de estilo, pasamos de acantilados en Miraflores a este sector de acá que es muy colonial. Imagínense que veo balcones prehistóricos. No puedo creer realmente el choque entre las dos partes de la ciudad, me impacta muchísimo, es realmente como viajar en el tiempo. La Plaza de Armas de Lima fue fundada por Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535. Es el lugar donde se dio inicio a la ciudad y hasta hoy sigue siendo un símbolo clave de la historia del Perú y del periodo colonial. Está rodeada de edificios emblemáticos como la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal, el Palacio de Gobierno y la Municipalidad. La Catedral de Lima es uno de los templos más importantes del país. Acá están enterrados personajes históricos como Francisco Pizarro, el fundador de la ciudad. Se puede entrar a recorrer y también hay un museo adentro. Si te gusta la historia y la arquitectura, realmente vale la pena. El centro histórico de Lima nos está fascinando. Observen lo que es esta plaza, de las plazas mayor que hemos visitado de otros países de Latinoamérica. Sin duda, esta nos parece de las más lindas. No sabemos por qué no se puede pasar. Si alguien sabe, ponga en los comentarios. Porque creemos que esta plaza es abierta, o sea, casi nunca está cerrada. Así que, wow, miren qué lindo. Hay un casamiento en este momento, miren. Y qué hermosa que es la catedral por dentro. Estamos muy impresionados de este centro histórico. Miren los balcones que tienen antiguos. Tienen más de 200 años estos balcones, amor. Qué increíble, es hermoso, es hermoso. Parecen las películas de antes, ¿viste? No puedo creer lo bonito que es. Tienen que venir a Lima a conocer el centro histórico porque es único, es muy bonito, la verdad. La Casa de la Literatura es lo que se ve por allá atrás. Ustedes pueden recorrer todo esto caminando. No se puede acceder al medio, a la parte central, porque está todo vallado. No sé por qué será eso. No es como el centro histórico de Cusco, que podés caminar por el medio. Acá está cerrado y vos lo podés ir viendo así desde lejos. Vamos a ver el Palacio de Gobierno. Este edificio que ven acá atrás es el Palacio de Gobierno, o también conocido como la Casa de Pizarro. Acá vive el presidente de Perú. Construido en 1535 por Pizarro, es hoy la casa del presidente. Si vienen acá a las 12 del mediodía pueden ver el cambio de guardia, se los recomiendo porque es todo un espectáculo y les va a encantar, estoy segura. Y bueno, mientras sigo recorriendo las callecitas, les digo que lo veo una zona muy segura, hay mucha policía, está ideal para venir con chicos, con familia y conocer un poco de la historia de Lima, Perú. Acá vemos el cambio de guardia, como les dije antes.
Miren qué hermoso. La Plaza Mayor a mí me está encantando, ¿a vos? A mí también, porque me refleja mucho la cultura peruana, hay muchos monumentos para entrar, me encantó la catedral, es una belleza absoluta, entren, conózcanla por dentro también y vengan, es lindo conocer el centro histórico de cada ciudad. Vengan, está lleno de turistas, acá se ve gente de Asia, de África, de todo el mundo recorriendo el centro histórico y está muy limpio. Nosotros hemos ido a muchos centros históricos en otros países. La verdad que este nos parece muy limpio, muy prolijo, muy ordenado. Sí, tal cual, no ves una basura tampoco en la calle, muy lindo y tiene mucha seguridad, así que vengan y conózcanlo. En este momento estamos yendo al barrio Barranco, vamos a ver allá el atardecer que dicen que se ven los mejores atardeceres de Lima. Así es, estamos yendo en Uber, acá en Lima nos transportamos siempre en Uber y lo bueno es que es muy bohemio ese barrio, nos han recomendado muchísimo, así que estamos yendo a conocerlo. Llegamos a Barranco y miren los muros, ya nos damos cuenta, un barrio muy cultural, muy bohemio y de mucha arte callejera. Qué lindo el arte peruano, amor. Qué hermoso, es un barrio muy bohemio, tiene muchísima cultura, muchísimo estilo, está lleno de murales, es precioso, me hizo acordar a Valparaíso en Chile. Tiene un arte este lugar que te deja, la verdad, enamorado. Hay arte por todos lados. Ahora nos estamos dirigiendo al Puente de los Suspiros, que es muy famoso y que estamos yendo para ahí. Y queremos ver el atardecer. Y allá, como pueden ver, está el Puente de los Suspiros. Y acá abajo del Puente de los Suspiros hay como puestitos para comprar artesanías de Barranco. Wow, está muy lindo este parquecito también. Se ve que por acá hay una catedral y ahí vamos al Puente de los Suspiros. Detrás mío está el Puente de los Suspiros en Barranco. Es una actividad que ustedes tienen que venir sí o sí a hacerla, porque esto consiste en pedir un deseo y pasar desde el principio del puente hasta el final conteniendo la respiración para que ese deseo se cumpla. No hagan trampa, porque si hacen trampa y largan la respiración en un momento, el deseo no se va a cumplir. Nosotros vamos a pedir el nuestro, respiramos, aguantamos la respiración, lo pedimos, llegamos hasta el final y ojalá se nos cumpla. Desde acá es, acá, atrás de la línea amarilla. Ahí empezamos, ¿eh? Cuevita. Yo empecé a caminar más rápido porque no daba más. Vos te fuiste Pero corriendo, lo logré, eso no sé si lo se logré. vale. Sí vale. ¿Se vale? Es pasar el puente caminando rápido. Te felicito, aguantaste. ¿Vos aguantaste? ¿Pediste un deseo? Sí. Bueno, ojalá se cumpla. Qué bonita esta iglesia que está al lado del puente. Se ve que la están restaurando, pero es muy linda con palmeras. Bueno, y acá hay otro sector de candaditos para el amor. Nosotros ya dejamos nuestro candadito en el otro mirador de Miraflores y ahora vamos a ir al mirador de acá, de Barranco, para ver cómo se ve. Supongo que capaz vemos un poco el atardecer. Sí, después de caminar 600 metros llegamos al malecón de Barranco. Qué hermosura, no les puedo explicar lo que es este atardecer. No sé si alguna vez hemos visto uno tan lindo, tenemos el sol enfrente. Quiero que lo vean con sus propios ojos lo que es un atardecer en Lima. No podemos creer lo lindo que se ve el atardecer desde acá. ¡Wow! Miren esto. Qué postal, familia. Estoy emocionada, te juro. Me emociona, es tan lindo Perú. Cada lugar de Perú es uno más lindo que el otro. Mirá lo que es este atardecer, increíble. Qué increíble con el océano Pacífico. La luz del sol resplandece en el agua, en el mar. Parece salido de un cuadro, una postal. Qué increíble. Pensar que hay gente acá en Perú que vive en un edificio así como ese que vemos y ven todos los días este atardecer. ¿Quién pudiera vivir ahí, no? Peruano, ¿quién pudiera? Increíble. Qué locura este atardecer, no podemos creer. Además es nuestro primer día en Perú y así nos recibe Perú, que estamos muy felices, muy felices. Cerrar el día así es el broche de oro. Ver el atardecer de Barranco así, increíble. Podría haber tocado lluvia, nublado. Mirá esto, no. Y acá nos despedimos de este hermoso video. Esperamos que les haya gustado, nosotros amamos Perú, nos encantó todo lo que hoy recorrimos y queremos seguir conociendo más. Pónganle like a este video, suscríbanse al canal y comenten qué video les gustaría que hagamos en Perú. Los vamos a estar leyendo. Chau, chau. Chao.